El Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se complace en participar en el programa de presentaciones de libro que organiza la Red Nacional al Texto en el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. Estas presentaciones están llevándose a cabo en el canal de YouTube Comunicación al Texto. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro Polifonías y Disonancias, Pensar el quehacer del arte y la cultura en el siglo XXI, coordinado por Raquel Mercado Salas y Adriana Álvarez Rivera. Acompaña a las coordinadoras Armando Andrade Samarripa. A todos ustedes sean bienvenidos. Antes de comenzar la presentación, me permitiré leer una breve semblanza de nuestros invitados. Raquel Mercado Salas es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Filosofía e Historia de las Ideas por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctora en Filosofía en el área de Filosofía del Arte y Estética en la Universidad de Guanajuato, con una investigación sobre ironía y arte contemporáneo. Es especialista en cultura clásica y traducción de latín y griego por la Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales. Ha sido becaria en el programa México-Francia 2005-2006. Profesora de tiempo completo del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la licenciatura de Estudios del Arte y Gestión Cultural y maestría en Arte con dedicación específica en Arte Clásico, Iconología e Iconografía, Feminismos y Teorías y Discursos del Arte Contemporáneo. Es miembro del núcleo académico básico de la maestría en arte, de la cual ha sido secretaria técnica. Ha trabajado en la edición de la revista Sombra Luz y las compilaciones de reflexión, arte y educación derivadas del Seminario Internacional de Educación Artística. Es fundadora de la Asociación de Estudios Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales y de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes. Actualmente es coordinadora del Cuerpo Académico de Estudios y Producción de Arte, Imagen y Sonido, además de ser la editora de la revista Arte, Imagen y Sonido de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es fundadora del Seminario de Arte, Memoria y Feminismo. Perfil deseable PRODEP desde 2013 y ha sido ponente a nivel nacional e internacional, entre los que se destaca Documenta, Flujo y Arqueología en el Instituto México en España y Melancolía y Prácticas Artísticas en México en la Universidad de El Cairo, Egipto. Adriana Álvarez Rivera es doctora en Literatura por la Universidad de Salamanca, España, con el tema de tesis Ambigüedad y subversión fantásticas en la narrativa de Amparo Dávila. En 2009 obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en la misma universidad y en 2003 se graduó de la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde la obtención de su licenciatura, ha sido docente de las materias de redacción, lengua y literatura en niveles básico, medio superior y superior. Ha asistido como ponente a congresos internacionales sobre literatura en Hermosillo, México, Budapest, Hungría, Barcelona, España, El Paso, Texas, Estados Unidos y Lima, Perú. Ha publicado artículos de investigación en diversas revistas académicas. Ha colaborado con eventos de promoción a la lectura en el Instituto Cultural de Aguascalientes, las Casas de Cultura de los Municipios, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Seminario de Cultura de Paz del Fondo de Cultura Económica y actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Armando Andrade Samarripa es doctor en cinematografía por el Instituto de Formación de Estudios Superiores, maestro en cine documental por la Universidad del Cine en Buenos Aires. Es miembro del Clúster Audiovisual Aguascalientes de la Red Latinoamericana de Cine, de Comunidad y Diversidad y es miembro de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfica. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 2003 en la categoría de Jóvenes Creadores, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2005 en el programa de apoyo a estudios en extranjero y del Programa de Estímulos para Creación y Desarrollo Artístico 2018 en la categoría de Creadores con Trayectoria. Ha dirigido 8 cortometrajes,
En 2014 participó en la organización del Festival Internacional de Cine Aguascalientes, donde creó y coordinó el concurso de cine en vivo Experimentax. En 2018 publicó el libro Conmoción, Contemplación y Mutación, Tiempo y Narración en el Cine Contemporáneo. Ha sido jurado en Nébula, primer Festival de Cine de Aguascalientes, y de Bolivia Lab 2019. Actualmente trabaja en su ópera prima El hombre que comparte su nombre y postproduce su cortometraje Marinero que se fue a la mar. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos y a continuación cedemos la palabra a nuestros invitados para la conducción y desarrollo de la presentación de este interesante libro. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho por parte de editorial, del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión venimos a presentar un libro muy querido para mi compañera, mi compañero, para mí misma, y que es precisamente del Centro de las Artes y la Cultura, un libro convocado para la investigación de las artes en un proyecto multidisciplinario que se titula Polifonías y disonancias, pensar el quehacer del arte y la cultura en el siglo XXI, que precisamente fue proyectado a través de una convocatoria realizada para todas y todos los docentes que se encontraban laborando en ese momento, en el 2020, en el Centro de las Artes y la Cultura. Afortunadamente tuvimos una respuesta maravillosa por parte de nuestros compañeros y compañeras del centro, y en esta ocasión, bueno, yo estaré presentando lo que tratan como temática una de las áreas de este libro. Esta área o esta temática, este apartado tiene que ver con los estudios del arte, y son 3 los proyectos que llegaron, que se derivan de investigaciones pues más amplias, y les voy a platicar un poco de los contenidos que precisamente tienen. En primer lugar, pues está el capítulo de biopolítica e inmunidad en la obra de Teresa Margolles, por parte de la doctora Isabel Cabrera Manuel, quien es una investigadora del Departamento de Filosofía, pero que también colabora con el Centro de las Artes y la Cultura a través del posgrado en la maestría y en la licenciatura de Estudios del Arte y Gestión Cultural. En este capítulo de biopolítica e inmunidad en la obra de Teresa Margolles, ella aborda una temática especialmente importante para México, ya que nos muestra a través de una artista de origen norteño, precisamente cómo es que sus piezas hablan de la realidad contemporánea que vivimos en México, por cuestión de la violencia tanto de Estado como una violencia criminal del narcotráfico. Las obras de Teresa Margolles que trabaja la doctora María Isabel Cabrera Manuel abordan un desarrollo que viene desde los años 90, cuando Teresa Margolles hacía parte pues, de un colectivo llamado CEMEFO, y que después realiza unas prácticas artísticas de manera individual, y que ella va a anotar precisamente con una exposición que fue una de las más importantes que hemos tenido en el siglo XXI en México, y que fue llevada justamente al pabellón de Venecia en el 2009. En este año es tan importante esta exhibición a nivel internacional porque precisamente trata el problema de la guerra contra el narcotráfico, que en ese mismo periodo presidencial se estaba llevando a cabo. A través de este análisis que desarrolla de manera muy puntual la doctora Isabel Cabrera Manuel, nos muestra cómo es que entrábamos en una paradoja contemporánea, biopolítica, que da nombre a su capítulo, Inmunitas Comunitas. Esto significa que prácticamente todas las acciones que nos protegen de alguna manera
en el ámbito social tiene que ver con una relación colectiva entre todas las personas que vivimos este siglo. Sin embargo, las circunstancias como la guerra contra el narcotráfico o actualmente el desarrollo de la pandemia ha tenido esta incapacidad para nosotros de inmunizarnos a través de la comunitas. Todas estas son precisamente tesis biopolíticas que se pueden ver o se pueden visualizar a través de un aspecto del arte contemporáneo que nos muestra nuestra realidad, nos muestra nuestras paradojas, nos muestra ciertas soluciones que se pueden vislumbrar a través de ellos, pero también los peligros que estamos corriendo y la realidad que muchas veces, por ser tan compleja y tan caótica, no logramos ver de una manera más eficaz. Por otro lado, también tenemos una presentación no menos interesante, que es La piedad del Guernica en Children of Men, de una aproximación al diálogo intertextual entre obras de arte, presentada por el doctor Jorge Prieto Terrones, del Departamento de Estudios del Arte y Gestión Cultural. En este capítulo, él nos muestra también de manera interesante, un poco siguiendo la línea que nos mostraba la doctora Cabrera Manuel, cómo es que la obra de arte nos dice, nos habla de la humanidad precisamente a través de ciertas piezas. En este caso hace una referencia al uso pictórico que en esta película se hace de precisamente de la pintura de Picasso, el Guernica, ¿no? Pero cómo es que es usada en el discurso interior al propio filme para poder desarrollar una especie de esperanza dentro de la propia película para el nacimiento de una posibilidad de una nueva humanidad, ¿no? En este análisis, bueno, él se apoya sobre todo en una línea discursiva que tiene que ver con la intertextualidad, que nace sobre todo en este desarrollo de la literatura con Gerard Genet, pero que se puede desarrollar esas tesis de una manera pues más situada en otras artes con estas referencias intertextuales, que sería pues precisamente con el cine. Y el cine pues también producido, digamos, por un director mexicano como es Cuarón. En tercer lugar, en este análisis de estudios del arte que nos ofrece este libro, también contamos con una investigación muy profunda del doctor Luis Álvarez Azcárraga, quien ahora pues es vicepresidente de Wikimedia México y quien hace un análisis precisamente en el ámbito de lo sonoro, sobre todo, y de las redes sociales como YouTube en este capítulo. Lo que hace es precisamente realizar una serie de cuestionamientos al uso de los derechos de autor y la cultura del libre acceso a través de algunas colectividades que trabajan estas funciones de derechos libres y precisamente en un análisis muy específico del sonido, de los acordes permitidos para la reproducción en determinados videos, pues nos muestra cómo es que son las estrategias para salir de ciertas lógicas y subvertir las cuestiones de la autoría privada precisamente en la cultura contemporánea de la red. Todos estos capítulos, bueno, ustedes los pueden encontrar en el primer apartado de este libro, Polifonías y Disonancias, que aunque la convocatoria surge en el 2020, pues es un amplio panorama de los estudios del arte en nuestro tiempo a nivel internacional, nacional y local. Le doy la palabra a mi compañera Adriana
Álvarez Rivera para que nos presente el siguiente apartado del libro. Muchísimas gracias a mi compañera Raquel Mercado Salas y bueno, a mi compañero también Armando Andrade Zamarripa por estar juntos en esta mesa. En esta presentación es verdaderamente emocionante, es un acontecimiento muy feliz para todo el Centro de las Artes y la Cultura. Y bueno, voy a leer un pequeño texto que tiene que ver con el área de lengua y literatura que está pues en esta publicación que hoy celebramos. Vivimos en un contexto académico en el que parece que la investigación seria se valida por nombramientos, membresías, adscripciones o número de artículos publicados. Sin embargo, estos sistemas de validación no visibilizan otras formas de producir conocimiento académico, otras maneras de trabajar colectivamente. En este sentido, Polifonías y Disonancias pretende abrir la puerta a colegas cuyos perfiles de investigación no están propiamente validados por ninguna plaza o sistema, sino que se han creado y construido a partir del compromiso y la pasión de autores y autoras, que autores y autoras tienen por sus temas de estudio. Así, 2 de los 3 trabajos del área de lengua y literatura pertenecen a profesoras que, si bien están adscritas a una universidad, su trabajo de investigación es independiente, pues no se visibiliza en ninguna de sus actividades institucionales. A pesar de lo anterior, ninguno carece de rigor, como se verá. En La posesión como determinante, el perfil de un cacique en la novela de la Revolución, El caso del compadre Mendoza, Ana Luisa Topete Ceballos estudia la construcción del personaje principal del relato de Mauricio Magdaleno, a partir de un enfoque lingüístico y en el contexto de la narrativa de la Revolución Mexicana. Así, apoyándose en la propuesta teórica de Ronald Langacker, Topete Ceballos analiza las diferentes posesiones física, temporal, permanente, inalienable y abstracta que le permiten demostrar la perfecta caracterización de Rosalío Mendoza como un cacique revolucionario. En Las escritoras medievales, esbozos para un estudio de la tradición literaria femenina de Ilse Díaz Márquez, la autora muestra un panorama histórico sobre la relación de la mujer con la escritura durante la época medieval. Comienza en el periodo de la Alta Edad Media, entre los siglos V y X, cuando las instituciones religiosas femeninas se conforman como centros de cultura. Luego, en los siglos XI y XII, los géneros heterodoxos de vida religiosa disminuyen de forma radical. Sin embargo, en el siglo XIII surge una nueva espiritualidad, aparejada de la literatura mística, y hay una profusión también de escritura profana. Por lo que no es casual que surja la querella de las mujeres en este siglo, que pone sobre la mesa el debate sobre la voz pública de las mujeres. Con este antecedente, Díaz Márquez reflexiona sobre la escritura femenina en territorio hispánico a partir de cuestionamientos que con lucidez, orden y claridad ella misma va respondiendo. En La construcción intensiva mediante el crítico Le, Blanca Elena Sanz Martín analiza un fenómeno poco estudiado del español mexicano contemporáneo y de algunos dialectos del español americano, en expresiones como ándale, éntrale o pásele. A partir de un método sumamente minucioso y estructurado, Sanz Martín observa y desmenuza este fenómeno para cuestionar parcialmente lo que Compani y Torres y Hernández han planteado al respecto. Este libro, cuyos artículos fueron dictaminados por pares, visibiliza la labor de todo un centro académico que pugna por validar los estudios académicos rigurosos sobre las diferentes disciplinas artísticas, tanto como de la lingüística, a través de diferentes formas. Una de ellas, esta publicación. Surge de una voluntad colectiva y tiende hacia un beneficio colectivo, por lo que su lectura resulta fundamental en un contexto en el que las carreras de arte y humanidades están constantemente amenazadas por exigencias de productividad y de masificación que no siempre responden a los procesos y realidades de estas disciplinas. Así pues, adelante con esta lectura. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi colega Armando Andrade Zamarripa para que comparta con nosotros
pues la escritura de su artículo y si hay posibilidad, pues podamos platicar un poquito más entre nosotros de todo este libro, ¿no? Y del trabajo que se hace en el centro. Muchas gracias, estimada doctora Adriana. Es un gusto acompañarlas a ustedes como coordinadores de este libro, un libro que, como bien lo mencionaste, de mucha felicidad, porque estuvo inmerso en el momento más álgido de esta pandemia y en el que su convocatoria, a pesar de que fue prematura, fue bien recibida y con mucho ánimo respondimos la mayoría de los colegas de este Centro de las Artes y la Cultura. Y bueno, justamente es un libro a manera de artículos de investigación. Está dividido en 3 apartados. Justamente a mí me toca abordar el último apartado, y estos apartados, primero ya lo escuchábamos de nuestra querida doctora Raquel Mercado, Estudios del Arte, y el segundo, que ya lo escuchamos también de ti, la doctora Adriana, Lengua y Literatura. Ya me toca hablar del apartado Artes Cinematográficas y Audiovisuales. En esta ocasión solo se tuvo la recepción de un artículo y del cual soy autor, y bueno, se titula justamente Hacia un aprendizaje de la creación cinematográfica desde la experimentación y la investigación artística en la LACAP, que es el acrónimo de la Licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales, y que orgullosamente se ha convertido en un vocablo, digámoslo así, pues en la jerga de los estudiantes y docentes. Incluso los docentes son bien queridos y nombrados lacavianos y lacavianas. Y de esta manera, pues justo, yo lo que hago es una reflexión derivada de mi estudio de doctorado en esta investigación. Yo lo que hice justamente fue una investigación, digamos, artística, o más bien una reflexión artística y sobre todo didáctica en las prácticas de cómo formamos cineastas en esta licenciatura. Y bueno, pues en el artículo ustedes podrán encontrar todas las reflexiones y sobre todo los cuestionamientos acompañados de grandes autores de los cuales yo me apoyo para ir, digamos, haciendo una reflexión más profunda de lo que hemos ganado justamente nuestros colegas en las academias y en el trabajo de las prácticas, sobre todo aplicadas solamente a la realización cinematográfica, y donde se conjuga, digamos, íntegramente pues la formación de cineastas en esta universidad. Y bueno, pues ahí yo me pregunto justamente qué ocupa esta licenciatura, cuáles son los elementos que debemos asumir, ir ganando, y qué necesidades, digamos, didácticas, y sobre todo qué tipo de profesores deberemos de tener. Y bueno, pues en ese artículo hay 3 apartados que ustedes van a poder gozar, disfrutar, esperemos. Y que justo uno de ellos, el primero es, trato de indagar un poco qué es la investigación artística, porque de alguna manera es uno de los postulados de Daniel Moltero, un teórico académico, digamos, colombiano-mexicano, que se ha ocupado justamente de reflexionar, no solamente desde la crítica, sino también desde la didáctica y la enseñanza de las artes, la función de estas instituciones de estudios superiores, digamos, bueno, en estudios superiores del arte, y qué es lo que deben de enseñar, y si realmente es probable enseñar arte. Y difícilmente se logra contestar porque es imposible enseñar arte, y justamente yo lo traigo y lo coloco en la CAP para pensar qué tipo de cineastas debemos de formar. Y es interesante porque de alguna manera la investigación artística es una investigación que permite la experimentación, y que justamente cuando un cineasta o un artista en todas las disciplinas asume esta posibilidad creativa o estos procesos creativos, debe tener una cierta dependencia justamente de sí mismo, de sus propias necesidades. Entonces, pues bueno, en esta investigación hicimos una intervención, y a partir de las materias de realización pudimos ir haciendo algunos pilotajes de una metodología que es la que se desarrolla en este artículo. Y bueno, pues fascinante algunos resultados, pero en este segundo apartado del artículo reflexionó también cómo sería posible, digamos, entender la práctica de la formación de cine en México, cuando en realidad la investigación artística difícilmente ha llegado a los estudios cinematográficos. O sea, es decir, estamos ante un reto
y justamente me lo propongo como un reto incluso a nivel como autor y como profesor de esta licenciatura, pero sobre todo de todas las escuelas de cine. Incluso hago un análisis minucioso históricamente de cómo se han desarrollado estas posibilidades de una exploración más allá de los manuales de cine que comúnmente, digamos, se utilizan para formar cineastas. Y bueno, al final me atrevo ahí a hacer bueno, son los resultados de la investigación, una propuesta metodológica donde incluimos justamente la posibilidad de integrar y explotar mucho más lo que nosotros manejamos desde hace 3, 4 años, que es el plan de trabajo integral, que es una conjugación de todas las áreas disciplinares o multidisciplinares de esta licenciatura, y donde colaboran todos los profesores a favor, ¿no?, de las películas que se están generando los estudiantes. Y bueno, pues ahí surgen preguntas de cómo profesionalizaron más esta posibilidad de formar cineastas, si es necesario también generar un programa de ópera prima, ¿no?, es decir, que también los estudiantes tengan la posibilidad de filmar largometrajes como cierre de su formación. Y bueno, pues ahí incluyo también algunos elementos a reflexionar y algunas posibles soluciones. Como siempre, no hay soluciones hasta que se practican, y ojalá que este artículo también haga mella a nivel, digamos, interno, que ya lo estamos, digamos, aplicando, pero también una reflexión a nivel, digamos, nacional, sobre todo con los colegas de estas licenciaturas que forman cineastas. Y bueno, pues esta es una colaboración, digamos, derivada de esta investigación, y pues encantado de que se haya incluido en este libro. Y estoy muy contento al escuchar justamente sus semblanzas, pues yo me hace cada vez más chiquito porque estoy con grandes colegas, y bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Armando. Pues no sé, a mí me parece bien interesante que estemos aquí, pues nosotros tres, porque finalmente estamos parte de este compromiso que tenemos en el Centro de las Artes y la Cultura con nuestras actividades académicas. Ahora estamos hablando específicamente de la investigación. Pues me parece bien bonito que estemos justamente, que sigamos reflexionando ahora mismo, pues en esta presentación, seguimos reflexionando sobre la interacción entre nuestras disciplinas y cómo eso se plasma en este libro, pero que está surgiendo de estas reflexiones que tenemos día a día como docentes en nuestras áreas en específico, ¿no? Entonces me parece que por eso este libro también es sumamente importante, ¿no? Porque trasciende hacia este trabajo, ¿no?, que estamos, o a partir del cual generamos este libro, pero también hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces creo que este primer libro, yo diré que es un primer libro que surge de nuestro centro y que, pues como lo hemos ahora comentado nosotros tres, y como lo verán nuestras lectoras y lectores cuando revisen estos artículos, pues vamos por más, ¿no? Es decir, vamos por mayor interacción entre nuestras disciplinas, por mayor trabajo académico que se plasme en libros como este, pero también en otro tipo de actividades que estamos haciendo, ¿no?, como centro. Sí, sin duda. Yo estoy muy contento incluso de también el conocer a mis colegas investigadoras e investigadores del centro, y creo que una publicación como esta permite revisar las coincidencias, las convergencias disciplinares y sobre todo lo que actualmente los estudios del arte a nivel superior han orillado ciertas temáticas. Por ejemplo, recuerdo el artículo que escribe nuestra querida doctora Blanca Sanz, donde en su análisis se nota justamente las nociones del giro performático, como puede ser en su estudio de caso, y que de alguna manera pues habla de la literatura y la lingüística aplicada hoy día, ¿no? Como un fenómeno que poco a poco silenciosamente ha ganado terreno, y que ya no solamente se queda justamente como se ha hecho en la licenciatura en letras hispánicas, solamente un cierto tipo de análisis, ¿no? Es decir, creo que es un gran muestrario este libro de los colegas que conforman este centro, y también de problemáticas globales, nacionales, internacionales, donde pues se refleja que estamos en esa
inmersos en ese constructo de nuevas posibilidades de enseñar arte, de analizarlo y sobre todo de disipar algunas dudas que todavía históricamente veníamos arrastrando. Y bueno, pues es maravilloso que en este tipo de publicaciones nos conjuguen y que ojalá sea la sinergia que nos permita no solamente digamos, compartir nuestras reflexiones derivadas de las investigaciones, sino también generar una dinámica de encuentros, de convergencias entre nosotros, ¿no? Y es muy bonito que suceda en esta publicación. Sí, a mí me gustaría apuntar que este libro es un libro de realidad situada, ¿no? Está hablando siempre de novelas producidas en México, de investigación producida en México, que es muy novedosa. No importa si está hablando de la Edad Media, de un periodo que digamos es más occidental, pero lo está haciendo una de nuestras compañeras con una línea bastante interesante y que está produciendo un conocimiento sobre aquello, ¿no? Entonces, la manera de ver que está situado, pues, por ejemplo, con Isabel y la obra de Teresa Margolles, hablando de las nuevas guerras contemporáneas y las implicaciones entre distintas estructuras gubernamentales y biopolítica de la más fehaciente que estamos viviendo y sufriendo también, pues precisamente todo el panorama que podemos observar a través del libro es de investigadoras e investigadores que han realizado este trabajo durante años, que ahora están cosechando una voz en la investigación muy importante porque pues precisamente son ellas y ellos los que están generando además en los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, también líneas o temáticas que son propias pues del Centro de las Artes y la Cultura y que nos dan una fortaleza pues muy importante como centro, ¿no? Para nosotros, al ser un centro pequeño, pero no importa si fuéramos más grandes, pues digamos en números de licenciaturas, creo que estaríamos haciendo lo mismo porque nos está enriqueciendo conocer precisamente todos los ámbitos del Centro de las Artes y la Cultura. No ignoramos la calidad y la importancia de cada uno de los estudios que se hacen en los departamentos en los que compartimos, y los proyectos pues son precisamente de una comunidad muy activa, de una comunidad que piensa, que dice, que hace, que produce arte, investigación y pues precisamente una serie de subjetividades que van a estar allá afuera con estas formas también, ¿no? Que nos sentimos muy orgullosas y orgullosos pues de nuestros compañeros docentes del Centro de las Artes y la Cultura. Sí, y en esta polifonía, como bien lo tiene, y disonancias, creo que es maravilloso también encontrar reflexiones que apelan justamente el ejercicio pues de una reflexión que está cargada desde una disciplina, pero yo ahora que repasaba el libro y que lo disfruté muchísimo, en realidad hay una expansión de las disciplinas, ¿no? Es decir, esto ya es un reflejo quizá general de que incluso cada una de las áreas está convergiendo, ¿no? Y también está generando algunas separaciones, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también, digamos, en el artículo que les presento también, pues habla de la preocupación de la enseñanza de las artes y que no solamente es para mencionarlo, sino para ser mejores docentes, ¿no? Y eso es un propósito que también creo que se está ganando terreno y bueno, esperemos que se refleje en esta lectura y quienes pues quizá lectoras y lectores también son docentes de artes, pues ojalá puedan disfrutar de este artículo y que de alguna manera pues la mayoría de estos artículos pues son venidos, digamos, de reflexiones justamente pues de la reflexión en el aula y que después se van a investigaciones, ¿no? Y que incluso hasta generar estudios de mayor alto
grados, como los doctorados de nuestros colegas, como la reciente egresada querida Ilse Díaz Márquez, que refleja justamente esta especialización, pero desde un terreno fuera justamente a la disciplina, ¿no? Que tiene que ver más desde lo femenino, y que me parece maravilloso la perspectiva y su epistemología, pues de alguna manera, digamos, especializada, pero no arropada justamente por esta especialización, sino por una preocupación de la feminidad inscrita en estas escrituras de esa época, ¿no? Y bueno, así podemos ver una gran muestra de cada una de las intenciones de nuestras colegas y colegos, o como se les podría llamar ahora, y que de alguna manera, pues sí, es maravilloso. Y no sé, justo me gustaría yo conocer cómo fue el trabajo de coordinación de esta publicación, porque pocas veces se habla, pero de alguna manera es interesante saber qué trabajo es o qué tan laborioso fue justamente este trabajo de coordinación, y para unir como en una primera publicación como esta en el Centro de las Artes y la Cultura. Claro. Bueno, antes de responder, y también obviamente si tú quieres responder, Raquel, yo quisiera nada más retomar rápido dos cosas que me parecen fundamentales que acaban de señalar ustedes. Esto que comentabas, Raquel, de cómo estos trabajos están situados, pero eso no implica, digamos, que estén cerrados, ¿no? Sino que al contrario, o sea, hablan a grandes realidades, pues, que nos conciernen a todos, independientemente de si habla de la época medieval, ¿no? Porque justo este artículo que mencionas, Armando, pues dialoga con el anterior, que es el de los caciques, en estos términos de mostrar imágenes, ¿no? Con las que ahora tenemos que debatir o seguimos debatiendo, pues, ¿no? En nuestra vida cotidiana, incluso, ¿no? Entonces, creo que dialogan muy bien y, como dices, también se distancian, ¿no? Cada uno desde sus disciplinas y desde sus perspectivas, estos artículos. Pero quiero destacar que si bien son artículos sumamente rigurosos en el uso de las fuentes, en la estructura del propio artículo, son artículos infinitamente legibles, pues, ¿no? O sea, son muy cercanos, quizá precisamente porque todos quienes escribieron, todos y todas, perdón, quienes escribieron en estos trabajos, somos docentes, ¿no? Entonces, quizá tiene que ver un poco con eso, pero ciertamente, a diferencia de quizá otros artículos que nos hemos topado seguramente que tienen casi un lenguaje críptico, aunque son de nuestra especialidad, pero que luego resulta críptico por la sintaxis, por la redacción, por no sé, por el tipo de léxico, ¿no? Especialización. La especialización, que aunque nosotros seamos especialistas, a veces toda esa confabulación de factores resulta críptica, ¿no? Y tenemos que leer 3 veces el artículo. Y creo que esta es una gran ventaja de este libro, que quizá porque somos docentes tenemos esa capacidad de mostrar un artículo con mucho rigor académico, con mucho rigor científico, pero de una manera bastante asequible, digamos, a un lector no especializado. Y dado que todos los trabajos atienden una realidad concreta o se pueden, digamos, vincular con una realidad concreta de nuestra cultura contemporánea, ¿no? Creo que esto es un valor grandísimo de este libro, ¿no? Que está hablando a un lector especializado, pero también no especializado, ¿no? Que simplemente está atendiendo a esta, pues sí, ¿no? Como a estas realidades de las que reflexiona el libro, ¿no? Entonces, bueno, ya sobre tu pregunta, pues bueno, creo que fue verdaderamente un reto. Esta publicación fue un reto en muchos sentidos. Nos llegó un presupuesto de Profexe a mediados de octubre y fue como, pues tenemos este presupuesto para una publicación con estas características, entonces era o dejarlo ir o hacer algo. Entonces, pues decidimos hacer algo y bueno, generamos una convocatoria realmente en muy poquito tiempo, y creo que tú mismo ya lo mencionabas, que fue muy apresurado quizá el proceso, pero realmente todo fue apresurado en ese momento, no nada más esa publicación, ¿no? O sea, estábamos en un contexto muy complejo de la pandemia y de muchas situaciones que
pues eso, ¿no? Que hacía que en realidad todo fuera así, ¿no? Todo fuera vertiginoso, esa es la palabra, todo fuera vertiginoso. Entonces, fue muy bonito, creo que fue muy bonito a pesar de la complejidad, fue muy bonito recibir estos trabajos, saber que nuestra convocatoria, aunque fue apresurada, tuvo resonancia, porque eso habla del trabajo que estamos haciendo como centro, ¿no? Entonces, fue muy bonito recibir estos trabajos. Luego el proceso de buscar a los dictaminadores en este proceso, pues sí, de atender a ciertas características que tienen que tener los artículos de investigación, pues evidentemente fue muy complicado, ¿no? Pero, y bueno, claro, luego vino ya todo el proceso de revisión, pero creo que fue muy bonito pues recibir esta respuesta de nuestros colegas, de nuestros y nuestras colegas, ¿no? Aunque haya sido vertiginoso. No, y bueno, aunque fue muy apresurado, ya para terminar, quizá con la pregunta de cierre que nos haces, Armando, muchas gracias, pues la verdad es que es muy sencillo, precisamente por todo lo que decíamos, ¿no? Porque conocemos a nuestros colegas, porque conocemos sus trabajos, porque sabíamos que iban a llegar trabajos de calidad. Prácticamente cuando llegaron los trabajos no tenían una, digamos, una dictaminación que fuera complicada, sino que ya venían unos trabajos muy limpios y a lo que nos teníamos que dedicar, pues precisamente eran cosas más sencillas. Cosa que no siempre ocurre con las convocatorias. Sin embargo, pues todo el trabajo de años que ya llevaban realizando determinadas líneas de investigación, pues precisamente da este libro como resultado. Y además, bueno, que es muy sencillo trabajar pues precisamente con Adriana, ¿no? O sea, la verdad es que entre Adriana y yo fuimos muy asertivas al comunicarnos. Ella tiene unos ojos muy precisos para hacer revisión editorial. También contamos con un apoyo pues muy bueno de quienes realizaron la revisión, así como del departamento editorial. Y bueno, pues es un libro que fue en estas circunstancias, pero con todo el background que tiene, se pudo realizar de esa manera. Pues yo las felicito, y sobre todo creo que el prólogo también que escribiste, Raquel, es muy destacado. Es una lectura muy interesante y felicidades, justo porque este tipo de libros ojalá continúen en nuestro centro, en esta universidad, y el departamento editorial pues se anima también a hacer este tipo de publicaciones, ¿no? Con toda esta rigor. Y la verdad, las felicito desde el nombre, incluso hasta la curaduría y el orden de los apartados, me gustó mucho. Aunque yo ya he quedado hasta el final, no hay rencor. Mérito de Raquel. Felicidades, muchas felicidades. No, mérito de Raquel, y sí, como dices, ese prólogo que es sumamente puntual y lúcido, ¿no? En la observación general de los artículos, la verdad es que es para respeto, Raquel, sí, así es. Pues muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias, Editorial, por la invitación. Agradecemos la valiosa participación de nuestros invitados por la interesante presentación del libro Polifonías y Disonancias, Pensar el quehacer del arte y la cultura en el siglo XXI. Una publicación que, como se mencionó en la nota inicial de este libro, es resultado de un esfuerzo conjunto entre los 4 departamentos que integran el Centro de las Artes y la Cultura, y que responde a la necesidad de recuperar y mostrar el trabajo de investigadores e investigadoras de dicho centro. Después de escuchar esta emotiva presentación, constatamos que dichos esfuerzos se han materializado en una obra que reúne trabajos con gran rigor académico, pero asequibles para todo lector que desea pensar el quehacer del arte y la cultura en el siglo XXI. A las coordinadoras Raquel Mercado Salas y Adriana Álvarez Rivera, así como al autor de uno de los trabajos de este libro, Armando Andrade Samarripa, nuevamente les damos las gracias por su presencia y generosidad. Y a quienes nos siguen por este medio, los invitamos a que consulten el programa de presentaciones de libros de la Red Nacional al Texto en FIL Guadalajara 2021, en nuestra página de Facebook y canal de YouTube Comunicación al Texto. Regálenos un like, compartan la presentación y dejen sus comentarios.
También los invitamos a que visiten el catálogo.altexto.mx, el cual tiene alrededor de 10,000 títulos de las 51 instituciones que conforman la red. Y también los invitamos a que conozcan el catálogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el portal libros.uaa.mx. El Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes agradece a todos ustedes el favor de su compañía.